actuaban sobre el yoides y hacían que el yoides se pudiese elevar, lo podían fijar para que los músculos infrayoidios lo pudieran movilizar, pero en general están en relación al yoides, ¿cierto? Algunos son capaces de mover el yoides y si usted cambia su origen de inserción son capaces de hacer una elevación de mandíbula o en este caso a lo mejor una depresión mandibular, ¿cierto? Como músculo digástrico, por ejemplo, el diente anterior, o como el músculo miloyoideo también, que también es capaz de imprimir la mandíbula. Los músculos que nosotros estábamos analizando los tenemos que hacer, o tenemos que diferenciar de lo que se denominan músculos suprayoideos, de los músculos que son faringios, de los músculos que son intrínsecos de la laringe, son otros, y de los músculos que son de la lengua, que son otros. Son 17 músculos más. Por lo tanto, en algún momento, en algún punto, todos los vamos a analizar. Pero ahora estamos fijándonos en estos músculos esqueléticos que son clásicos y que no son músculos viscerales. ¿Ya? En el caso de los suprayoideos dijimos que estaba compuesto por el miloyoideo, que es ese, el genioyoideo, que es ese, el estiloyoideo, que es ese, y el vientre o el músculo digástrico, que ahí por lo menos estamos viendo el tendón intermedio y ahí estamos viendo el vientre posterior cortado, ¿cierto? Esos son los músculos suprayoideos. Interactúan directamente o indirectamente, pero con el yoides. Digo indirectamente porque el músculo digástrico se posiciona hacia el yoides y se inserta en el yoides a través de una poliurosis expansiva que la proporciona su tendón intermedio, ahí. No es una relación directa, es indirecta. En esta disección podemos ver el vientre posterior del músculo digástrico ahí, el músculo estiloyoideo, que dijimos que abría sus fibras, ¿cierto?, para que pasara el tendón intermedio, el músculo feniogloso, que llega a los músculos de la lengua, el músculo intrínseco lingual, y el músculo estilofaringio, que es un músculo más profundo y que proporciona fibras complejas para la estructuración de la faringe. Nosotros lo vamos a ver ahí de manera sencilla, pero cuando lo analicemos desde la faringe, es un músculo que se descompone en varias fibras que tienen trabajos distintos. Y ahí estamos viendo la relación que existe entre el miloyoideo y el genioyoideo. No olvidar que el genioyoideo es un músculo más profundo. Estamos viendo el miloyoideo, pero en una vista superior y desde posterior a mandíbula, y en una vista interna, ¿cierto? Por lo tanto, el genioyoideo es más profundo, el miloyoideo es más superficial, pero si nosotros sacáramos esto, nos encontraríamos con los vientres anteriores del digástrico, que son iguales a eso, en estructura. Por lo tanto, el estudiante, el primero que me dice, mira, ahí va el genioyoideo, pero lo está viendo desde afuera, desde el cuello, no lo puede ver. El genioyoideo no se ve, tiene que sacar el miloyoideo, es un músculo que está por dentro, es un músculo que está en relación con los músculos de la lengua. Genioyoideo, profundo. ¿Cuál es su origen? Los procesos mentales inferiores. ¿Y cuál es su inserción? Las dos fosas que son superiores al hueso yoides, fosas suprayoides, ¿ya? ¿Y cuál es su acción? Elevar y protruir el hueso yoides, de tal forma que si se contrae, entonces la lengua usted la protruye y la saca. Y la saca con fuerza, porque es un músculo potente. Por lo tanto, es capaz de elevar con fuerza el hueso yoides. Y el trabajo similar lo hace el músculo miloyoideo. Solo que el músculo miloyoideo es un poco distinto en lo siguiente. Es un músculo que tiene la forma de una alfombra, que en el centro, aquí no lo ve, pero en el centro mantiene un rafe, que se denomina rafe miloyoideo. En el centro, rafe miloyoideo. Y que además su origen está en una línea de la mandíbula que se llamaba línea miloyoidea. Y bajo la línea miloyoidea iba a ir un surco miloyoideo, ¿cierto? Bueno, la línea miloyoidea entonces para el origen del músculo miloyoideo, y bajo esto el surco es para el paquete neurovascular para ese músculo. O sea, el paquete neurovascular va a provenir desde la superficie del músculo y va a ingresar hacia lo profundo, porque este músculo tiene una fascia muy delgada y es capaz de separar sus fibras para el paso de arterias, venas, nervios y vasos linfáticos. Por lo tanto, es un músculo que le proporciona un límite muy claro a lo que es cavidad oral versus lo que es cuello. Por un lado está la cavidad oral, donde se encuentra el músculo genioyoideo, y por el otro lado, en la superficie, donde están los músculos digástricos, son músculos, o más bien el espacio del cuello. ¿Se entiende? De tal forma que ese músculo
deja pasar libremente arterias, venas, nervios, etcétera, pero además deja pasar libremente también, no libremente, pero muy con menos complejidad que en otros niveles, a las infecciones. O sea que una infección puede avanzar desde la cavidad oral hacia el cuello, del cuello hacia la cavidad oral a través del músculo miloyoide. ¿Ya? Es importante eso. Y mantiene una relación también con la glándula submandibular, puesto que la glándula submandibular se posiciona por posterior y hace una expansión de la glándula submandibular y mantiene el conducto antes denominado de Wharton, ahora el conducto submandibular, para que el nervio hipogloso, que es esto, 12º par craneal, pase y haga un bucle, o sea que lo cruza, un bucle inferior del hipogloso al conducto submandibular y vaya hacia los músculos de la lengua. ¿Ya? Porque eso es el trabajo que proporciona el nervio hipogloso. Por lo tanto, tiene una relación con la glándula submandibular, con el conducto submandibular, con el bucle del hipogloso y con la glándula sublingual. ¿Qué es eso? Que también se encuentra a ese nivel. Si nosotros vemos el miloyoidio, pero ahora en su superficie, por el cuello, vemos que efectivamente tiene un rastro miloyoideo y que se origina en la línea miloyoidea y después se inserta en el hueso yoides, en las fosas suprayoideas, y por lo tanto cuando tracciona este músculo, cuando se contrae la fibra, el hueso yoides es capaz de ascender y de protruirse, de tal forma que también sirve para sacar la lengua. Pero además, cuando se fija el hueso yoides, cuando está fijo el hueso yoides, si se contrae esa fibra, es capaz de hacer una... ¿Qué se puede hacer? ¿Una depresión qué? Una depresión mandibular. O sea, la persona puede abrir la boca, igual como funcionaba el músculo digástrico vientre anterior. Músculos de la región del cuello infrayoide. Los músculos infrayoideos se ubican desde las fosas inferiores del hueso yoides hasta el esternón. Básicamente hasta el esternón, pero hay músculos que se proyectan más lateralmente y van a ir hacia la escápula. Pero es para delimitar que la región o se mantienen en la región anterior del cuello, en su máxima expresión. Los músculos infrayoideos son 4. 4 por lado, o sea, son 8. Son el músculo externo-yoideo, el externo-tiroideo, el tiroideo y el homoyoideo. El músculo externo-yoideo. El externo-yoideo es un músculo que se origina en la articulación externo-clavicular y también en algo de la región posterior del manubrio del esternón y se asciende en sus fibras oblicuamente hacia medial, levemente, en una angulación aproximadamente entre 6 y 8 grados y que finalmente se van a insertar en las fosas inferiores del hueso yoides. Es decir, que es un músculo que no es recto, está como cerradito desde inferior hacia superior. Es un músculo potente para la depresión del hueso yoides o para la fijación del hueso yoides. Este músculo que se encuentra acá al lado es el músculo homoyoideo. El homoyoideo, lamentable su nombre deriva de homóplato, pero no ha cambiado el nombre del músculo. ¿Ve? Ahí tiene una publicación sencilla, estratégica, maravillosa para cambiarle el nombre al músculo homoyoideo. Una publicación que tiene un impacto mundial, fácil de hacer, sencilla, necesita tiempo. Nada más. Si usted quiere cambiar el nombre, me dice, yo le digo cómo se hace, lo publicamos y que lo mantengan en la terminología anatómica y después usted diría, mire, cambiaron el nombre. Porque yo lo propuse, porque lo hice en una publicación, grado. Y gané con eso el puntaje para mi especialidad. Eso es lo que estamos haciendo con Catalina Chirino, con Lucas Canales, con estudiantes de tercer año. Es trabajoso, sí, pero chiquillos, esto es importante de hacer. Imagínense, homoyoideo hace 150 años que cambió el nombre y todavía no se puede cambiar eso. Bien, el homoyoideo es un músculo que está más lateral, tiene 2 vientres, es un músculo digástrico, es un músculo que tiene un tendón intermedio, por lo tanto, y el tendón intermedio está fijo a los vasos profundos que van a ser el paquete vasculonervioso del cuello. Dijimos cómo estaba
propuesto constituido el paquete vascular nervioso del cuello. Era la vena yugular interna, la carótida interna y el nervio vago. Estos estaban en un estuche que se denomina la vaina carotidia, ¿cierto? Bueno, este músculo está pegado en su tejido intermedio a la vaina carotidia, específicamente a la de la yugular interna. Para la yugular interna. Entonces actúa de manera similar al platisma en relación a lo que pasaba con la yugular externa, ¿se acuerdan? El vientre inferior proviene en su origen desde la escápula, desde la escotadura superior de la incisura escapular. En el margen de la incisura escapular, desde ahí se proyecta el origen del músculo muñoideo, y luego es lateral, fíjese, es lateral pero un poco ascendente. Y luego tiene otro fascículo, otra porción del músculo, otro vientre, que lo que hace es proyectarse de manera casi vertical, pero también inclinado, hacia las regiones inferiores del hueso yoides, hacia las fosas inferiores del hueso yoides. Este músculo entonces lo que hace es, ya sea, si el hueso yoides se encuentra fijo, entonces hará una elevación con leve rotación de la escápula, y más bien va a actuar como un fijador de la escápula, de tal forma que va a traccionar un poquito la escápula de superior. Y lo rota porque miren el diseño de su vientre inferior, no es vertical, ¿cierto? Es horizontal, por lo tanto la rotaría levemente, ayuda a estabilizar la escápula. Pero no es su acción principal, porque su acción principal es un fijador del hueso yoides y es un depresor del hueso yoides. De tal forma que cuando se activa su fibra, deprime el hueso. Y desde el lateral. Adicional a eso, es capaz de mantener la tensión de la vaina carotidia para mantenerla siempre estable y perfundida. De tal forma de que los flujos nunca se cortan, ¿sí? Ni se disminuyen. Estos son músculos que están en un plano levemente superficial de los infrayoideos. O sea, el músculo externo yoideo y el lomo yoideo son superficiales dentro de los infrayoideos. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que es el músculo superficial y lo profundo? Pero dentro de los infrayoideos está superficial, primer plano. El segundo plano está constituido por estos dos, que son los músculos externo-tiroideo, y el tiroyoideo. En algunos textos, usted los va a conocer como externo-tiroyoideo. Pero son dos músculos independientes y funcionan de manera independiente. El externo-tiroideo tiene un origen también en la articulación externo-clavicular, pero levemente más medial. Y adicional a eso, sus fibras se van abriendo, fíjense, en el sentido contrario a la del externo-yoideo. Y se terminan insertando en la línea oblicua del cartílago tiroides de la laringe. Línea oblicua del cartílago tiroides de la laringe. O sea, su inserción es en una víscera, en el labio inferior del cartílago tiroides de la laringe, a nivel de la línea oblicua. Por lo tanto, su acción es deprimir la laringe. Ya no actúa sobre el yoides, esto actúa sobre la laringe. Para que la laringe y el yoides y la musculatura completa actúe coordinadamente entre, por ejemplo, a nivel de la deglución. Para que la laringe tenga movimiento extrínseco para poder movilizarse en una deglución. Por lo tanto, es una buena relación visceral. Además, el músculo que le sigue hacia superior, que se denomina tiroyoideo, se relaciona la laringe con las fosas inferiores del yoides. De tal forma que cuando se activa es capaz de deprimir levemente el yoides o de acercar la laringe al yoides. Entre los músculos externo-yoideo y el externo-tiroideo, si usted los ve sin diseccionar, veremos que forman, mire ese margen. Si lo traslada a nivel contralateral, encontraremos un rombo muscular que se denomina rombo de la traqueotomía. Es decir, que en este rombo muscular constituido por el externo-yoideo y el externo-tiroideo se formará un área libre de musculatura, donde usted puede hacer una traqueotomía de urgencia. Esa traqueotomía de urgencia siempre se hace 2 dedos sobre la escotadura yugular, dado que a este nivel se proyectan las cúpulas pleurales
Por lo tanto, es un área compleja de perforar cuando está muy descendido. Tampoco se hace muy superior, porque cuando se hace muy superior se perfora la glándula tiroides, que ahí se ve, ¿cierto? Y si se perfora la glándula tiroides, la persona puede morir ahogada en su sangre, porque es una glándula que está con una irrigación muy exquisita, por lo tanto no es llegar y perforar la glándula tiroides. Por lo tanto, existen dos espacios para poder hacer estas traqueotomías. Una es en los cartílagos traqueales inmediatamente sobre los dos dedos de la escotadura yugular, o a nivel de ese espacio del ligamento cricotiroideo o el espacio cricotiroideo, que es una región mucho más saludable para poder hacer un procedimiento como esto, dado que al otro lado, en lo profundo, no hay estructuras de importancia. Por lo tanto, lo que está ahí perforando no es un cartílago, sino es un ligamento nada más, ¿ya? El problema de eso es que hay que saber anatomía para encontrar ese espacio. Usted tiene que ubicar con los dedos, anatomía palpatoria, el cartílago tiroide, el cartílago cricoide, y entre medio insertar la estructura tubular. Pero cuando es de urgencia es muy difícil de hacer, por lo tanto se hace, por ejemplo, acá, a nivel de los cartílagos traqueales, ¿cierto? Cuando una persona está en riesgo vital, la verdad que si perfora una estructura de importancia, un nervio, una arteria, da lo mismo, ¿no? Que el bien mayor es salvarle la vida. Ahora, si usted entiende lo que es el rombo de la traqueotomía, etc., y se encuentra con un problema como ese, no lo haga. No lo haga. Yo estoy diciendo dónde se hace. Pero esto es difícil de hacer. ¿No es que usted va a llevar un lápiz big como en infrayoides, ¿cierto? Ahí estamos viendo entonces la línea oblicua del cartílago tiroides, ahí estamos viendo las fibras de inserción en el labio inferior, en la laringe, del músculo esternoctiroideo, y ahí estamos viendo el músculo tiroideo, que es un músculo que es sencillo de ver en las disecciones que nosotros tenemos en el laboratorio. Finalmente, todo lo que nosotros hemos visto en relación a los músculos infrayoideos, a los músculos masticadores y a los músculos suprayoideos tienen que ver con la dinámica de la masticación y la deglución. Todo esto para poder abrir una boca, para poder cerrar la boca, en este caso la mandíbula, o para poder movilizar el yoides y relacionarla con las estructuras viscerales. Las estructuras viscerales, como la faringe y la laringe y el esófago, también tienen su propia musculatura. Nosotros la vamos a analizar cuando veamos sistema respiratorio, por ejemplo, laringe. Y vamos a analizar el faringe cuando veamos sistema digestivo. Ahora nosotros vamos a transitar detrás de las vísceras. Es decir, si nosotros sacamos los infrayoideos en sus dos planos y sacamos las vísceras, que son laringe, esófago, tráquea y faringe, y paquetes vasculonerviosos del cuello, sacamos todo eso, nos encontramos con musculatura que se denomina retrovisceral. Por eso, detrás de las vísceras, retrovisceral. O también musculatura prevertebral, es lo mismo. Porque están delante de las vértebras o detrás de las vísceras. Retrovisceral o prevertebral, no. Músculos prevertebrales. Los músculos prevertebrales están situados de manera estratégica para proporcionarnos una flexión de la cabeza sobre el cuello o una flexión de la columna cervical sobre la columna torácica. De tal forma que el movimiento de flexión de la cabeza, flexión del cuello, de la columna cervical es muy móvil versus la columna del tórax, como que tiene una independencia en relación a la columna del tórax y la columna lumbar. Son mucho más móviles porque tienen músculos que son estructurados para eso, que van a hacer esto. Nosotros nos vamos a encontrar que después, a nivel de columna torácica y lumbar, los músculos son comunes. Se proyectan por toda la columna de una manera, son mucho más amplios y son mucho más brutos los músculos, porque su unidad de motora es mucho más grande, entonces tienen ¿saben lo que es la unidad motora, cierto? Por ahí lo dije, me parece. ¿Sí? No son tan refinados sus movimientos. Pero esto sí. Y miren, el músculo que nosotros estamos viendo aquí,
que es muy complejo de disecar. Es el músculo largo de la cabeza. El músculo largo de la cabeza se proyecta en un origen que es el mismo que el músculo escaleno anterior. Es decir, de los tubérculos anteriores de C3 a C6. Se originan entonces los tubérculos anteriores de los procesos transversos, de C3 a C6, y sus fibras ascienden hasta la fosa navicular del hueso occipital. ¿Se acuerda de la fosa navicular? Ya, lateral al tubérculo faríngeo. Y fíjense que el origen es el mismo, solo que el escaleno anterior desciende y este músculo que es el largo de la cabeza asciende y están en un plano similar, solo que el escaleno anterior es músculo lateral y sirve para hacer movimiento de lateralidad, y este es un músculo que va por anterior y sirve para hacer movimientos de flexión. Por lo tanto, es muy importante que, a pesar de que estén en el mismo plano, usted los diferencie y diga: este es un músculo del plano profundo retrovisceral de la región anterior del cuello. En cambio, estos, los escalenos, son músculos profundos de la región lateral del cuello. Usted tiene que hacer esa diferencia. Y después tenemos este músculo. Un músculo que es complejo en su constitución. Este músculo es muy difícil de diferenciar sus fibras y se denomina el largo del cuello. El músculo largo del cuello es un músculo que tiene tres porciones. Una porción vertical, mire, una porción vertical, una porción superolateral y una porción inferolateral. La porción vertical se posiciona o se estructura con un origen que está dado a nivel de T3. Podría ser T4, no es tan rígido esto, pero normalmente de T3. Y de T3 hasta el atlas, tomando orígenes a distintos niveles entre medio. Se lo imagina entonces que si usted toma varios orígenes y varias inserciones después hasta el atlas, entonces será capaz de, cuando se contrae, de mantener una flexión de la columna, ¿cierto? Sus fibras verticales. Sus fibras, que son superolaterales, se proyectan desde el tubérculo anterior del atlas hasta los tubérculos anteriores de los procesos transversos de C3 a C6. De C3 a C6. En algún momento también se puede decir de C4 a C6, porque también es relativo, pero más o menos los mismos orígenes que el escaleno anterior y los mismos orígenes que el largo de la cabeza. Tubérculo anterior de C3 a C6. Perfecto. Desde el tubérculo anterior del atlas. Y la región inferolateral va a tener un origen a nivel de T3 y T4, y se va a ascender sus fibras hasta los tubérculos anteriores de los procesos transversos de C3 a C6. De tal forma que va a formar un triángulo, ¿cierto? Un triángulo entre el tubérculo anterior del atlas, entre T3 y entre C3 a C6, los procesos transversos, formando tres porciones. Y es un músculo muy eficiente para hacer una flexión de la columna cervical. No de la cabeza sobre la columna cervical, de la columna cervical sobre la columna torácica. Porque interactúa con la primera porción de la columna torácica. ¿Sí? ¿Cómo es? El origen sí. El origen en el cuerpo de la perna. Tal cual se ve. Por lo tanto, mire, aquí, por ejemplo, dice C7, D1, dorsal 1 o torácica. Torácica 1, 2, 3. ¿Ya? T3. ¿Lo puede ver? ¿Lo alcanza a ver o no? Es difícil de observar. Sí, ¿por qué se considera un músculo si tiene fibras tan varias por el movimiento que realiza? Sí, porque es el mismo movimiento y porque se considera que son fascículos del mismo músculo. Es como decir fascículo anterior, medio y posterior del deltoide. Como decir fascículo anterior, medio y posterior, como los fascículos del triángulo lateral. ¿Entiendes? Pero es el mismo músculo. Mismo plano. No se puede casi hacer la diferenciación en disección de la fibra. Solamente vería fibras corriendo en una dirección y fibras corriendo en otra, pero el mismo plano. Músculo que tiene forma como una alfombra, pero es largo del cuello. Pero es interesante su constitución, ¿cierto? Difícil de observar, muy profundo. Y el otro, que corresponde a la región retrovisceral, es este musculito. El músculo que se denomina recto anterior de la cabeza. El recto anterior de la cabeza es un músculo pequeño, que se proyecta desde el arco anterior del atlas y se va a insertar alrededor del tubérculo faríngeo.
y este músculo recto anterior de la cabeza, cuando se contraiga, va a hacer que el occipital o la cabeza se venga en inclinación sobre el atlas y comienza el movimiento de flexión de la cabeza sobre la columna cervical. Y este músculo tiene una unidad motora baja, es decir, mantiene un contingente de fibras específicas para el músculo. Entonces es un músculo que tiene mucha fibra nerviosa y quiere decir que este inicia el movimiento. Este inicia el movimiento y después es controlado por el resto de los movimientos de los músculos que hacen mucha más fuerza, pero con mucha menos regulación. De esta manera, a través de estos músculos, es que nosotros tenemos un movimiento, solo el de flexión, muy bien estructurado en el de cabeza. Y después nos vamos a dar cuenta en otros semestres de por qué los movimientos de cabeza y cuello son tan importantes y por qué tienen tantos músculos diferentes a los de tórax y lumbares. Y básicamente es porque la cabeza se desarrolla con vías propias y con reflejos que están interactuando entre los nervios craneales, que se denominan movimientos óculo-céfalo-giros. O sea, movimientos entre el oído, los ojos, los núcleos que controlan el movimiento de los ojos, núcleos que controlan el oído y el sistema vestibular, el equilibrio, y los músculos que controlan el 11º par, o sea, el accesorio, trapecio y el músculo esternocleidomastoideo, más toda la musculatura del cuello, integrada para poder hacer un movimiento de coordinación. O sea que cuando usted lo miran de un lado, usted mira y no solamente con un ojo puede ver que le está hablando, sino que integra los dos ojos, el sistema vestibular, auditivo y da vuelta la cabeza hacia el lado que corresponde. Reflejo. Para eso necesita músculos importantes y músculos diferenciados. No puede tener un músculo que nazca a nivel de la columna lumbar. Mire qué hermoso ahí, lo que estamos mostrando es el músculo. Este sería el... Entrene para mañana, para la interrogación. Esto es escaleno anterior. Mire, escaleno anterior, C3, AC6, hasta el tubérculo escaleno. Y están ahí los vasos subclavios, venas, arterias subclavias, desfiladero, los escalenos, etc. Maravilloso. Mismo origen, pero del músculo largo de la cabeza. Largo de la cabeza. Y ahí se puede ver el recto anterior de la cabeza. Y dijimos que el último plano de la región lateral correspondía a ese, que era el músculo recto lateral de la cabeza. También iniciaba el movimiento de lateralidad de la cabeza sobre el cuello o sobre la columna cervical. Perfecto, entonces estamos viendo todos los músculos de la región anterior, previscerales, y ahí está el músculo recto anterior de la cabeza en un acercamiento. Sí. En el movimiento de flexión de la cabeza, el recto anterior de la cabeza sería el motor primario por iniciar el movimiento. Sí. ¿Sí? Y siendo un músculo pequeño, ¿cierto? Pero especial. Músculos de la región posterior o región de la nuca. Cuando nosotros analizamos la región de la nuca, primero tenemos que decir que el músculo platisma no se proyecta hacia la región de la nuca. El platisma es la región anterolateral del cuello. Por lo tanto, este corresponde al primer plano de la región de la nuca, el trapecio. Pero el trapecio, a pesar de ser o proyectarse a nivel del cuello, su máxima expresión se logra en una visualización del tórax. Es un músculo que actúa en sus orígenes básicamente en el tórax hacia el cuello, o desde el cuello en un origen para movilizar parte del tórax. Por tanto, se considera un músculo de regiones posterior-superiores del tórax. En ese sentido lo vamos a ver en un rato más. Pero inmediatamente decimos de que este músculo es el primer plano de la región de la nuca. En el segundo plano de la región de la nuca está un músculo muy lindo que se denomina esplenio de la cabeza. El esplenio de la cabeza corresponde al segundo plano de la nuca. Es un músculo muy potente, muy grande. Es un músculo que se proyecta de la siguiente forma en sus orígenes. Sus orígenes toman las últimas porciones de la columna cervical a nivel de sus procesos espinosos. Un ligamento que usted se tiene que imaginar la lordosis cervical. Imagínense la lordosis cervical, deja una concavidad acá. Y los ligamentos que se denominan interespinosos, que están proyectados desde la columna lumbar, entre proceso espinoso y proceso espinoso, a nivel cervical, se sobreproyectan y forman un ligamento que se denomina ligamento nucal. Y el ligamento nucal tiene la forma
como un abanico. Imagínenselo, ligamento nucal, inserto en la columna cervical, en la concavidad de la lordosis cervical, y proyectado hacia la periferia para que se inserte en un contingente de músculo alrededor. Por lo tanto, es como un abanico hacia posterior. Ese ligamento nucal es el origen del músculo, no solamente trapecio, también es parte del músculo esplenio de la cabeza. Porque como es en superficie, entonces los planos que son más profundos también se pueden originar de ahí. Y como es un ligamento robusto, forma más bien finalmente una estructura inextensible y se forma una especie de tendón para el origen de músculo, pero es derivado del ligamento interespinoso. ¿Se entiende? Por lo tanto, el ligamento nucal se proyecta desde el occipital hasta C7 y tanto tracciona que C7 es más grande que el resto. Por lo tanto, el ligamento nucal le proporciona como un proceso espinoso de C7 mucho más amplio. ¿Ve que todo es lógico? De tal forma que ese es el límite del cuello. ¿Y cuál es el origen? Ligamento nucal, las últimas vértebras, las 4 últimas vértebras en sus procesos espinosos, más bien desde C4 hasta C7 en procesos espinosos, y los procesos espinosos de las 5 primeras vértebras torácicas, o sea, hasta T5 se proyecta y luego asciende, como se ve aquí, asciende de manera vertical y después un poco más oblicua hasta insertarse en la línea nucal superior. En la línea nucal superior y en el proceso mastoides, dejando un espacio en el centro libre. Ahí. De espacio libre. Y ese espacio libre, cuando se une con el otro lado, forma un corazón. Un corazón que se denomina corazón de los músculos esplénicos. Imagínense ese espacio ahí, con el otro lado. Formaría un corazón. Corazón de los músculos esplenios en el que en el piso de ese corazón se ubica el músculo que le continúa, que se denomina el semiespinoso de la cabeza. Este músculo como el esplenio de la cabeza es un músculo que produce extensión ahora, una extensión de la cabeza sobre la columna cervical, pero al ser tan enorme también puede hacer una extensión de la columna cervical sobre el tórax, porque están las 5 primeras vértebras torácicas, pero a nivel de los procesos espinosos, por lo tanto este viene en su origen desde el centro. Miren, los músculos que yo les voy a hablar ahora están debajo del esplenio. ¿Y por qué le presento ese dibujo tan ordinario? Porque estos músculos son muy difíciles de descifrar y de ver. Como son tan difíciles, finalmente se les dice, estos son los músculos de la masa común. Músculos del tercer plano de la masa común. Como para no hacernos problemas. Y así lo van a ver en los textos, pero estos tienen diferencias abismantes. Entonces, ¿qué les estoy mostrando ahí? Eso es un dibujo del 2007. Cuando en algún momento me propuse, dije, no, esto no puede ser que los textos nos digan exactamente de dónde hasta dónde van los músculos que son del tercer plano. Tiene que haber una diferencia. Entonces me coloqué ahí a hacer un dibujo esquemático y me parece que se puede ver muy bien la diferencia entre uno y otro. Mire, esto representaría un occipital, una línea nucal superior, básico, una línea nucal inferior, un proceso mastoides, y ahí termina el occipital. Vértebras vistas por posterior, procesos transversos y procesos espinosos, hasta T5. Misma estructura se proyecta entre uno y otro lado. Pero mire, ese músculo se proyecta en una región lineal, mire ahí, la uní, para decir, ese es el ligamento nucal. Pero también de los procesos espinosos de las últimas 4 vértebras. Y de las 5 primeras vértebras torácicas, los procesos espinosos, se proyectan hacia la línea nucal superior. Y también hacia el proceso mastoides levemente. Por lo tanto, es un músculo enorme en representación porque va de C4 hasta T5 hasta la línea nucal superior. Pero en cambio el que viene debajo, se le denomina semiespinoso de la cabeza. Pero antes de eso
se denominaba complexo o complejo mayor. Músculo complejo mayor. ¿Y por qué se llama complejo? Porque así es. Es complejo en su constitución de las fibras. Porque el complejo mayor o semiespinoso de la cabeza es un músculo mucho más expansivo que el músculo esplenio. Por lo tanto, si usted saca el esplenio, lo ve. O si no saca el esplenio, lo ve a través del corazón del músculo esplenio. Este músculo se proyecta entre C4 y T5. O sea, las últimas 4 vértebras cervicales y las primeras 5 vértebras torácicas. Pero ya no de los procesos espinosos. Ahora de la base de los procesos transversos. Desde la base de los procesos transversos, ya no el centro, perdón, ahí. Y en toda esa constitución sus fibras van a ir a proyectarse, como es tan grande, sus fibras se van a proyectar entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Tomando todo ese espacio que era irregular del hueso occipital. Por lo tanto, tiene una dirección de fibra que es muy similar al músculo esplenio. Solo que uno es del proceso espinoso y el otro es del proceso transverso. Por tanto, sus acciones son más o menos similar, pero el complejo mayor o semiespinoso de la cabeza es mucho más potente. Mucho más potente. Pero el esplenio también ayuda a la rotación de la cabeza. Mire este. Complejo menor. Es menor. Es menor. El complejo menor está más o menos, está en el mismo plano, tercer plano. O sea, yo le estoy diciendo, esto es la diferencia entre uno y otro. Este es el segundo plano. Esplenio de la cabeza. Pero el semiespinoso de la cabeza, el longísimo de la cabeza y el longísimo del cuello son músculos que están juntos, los tres. Por lo tanto, visualizar esto diferenciado es difícil si no se hace un esquema. Este es el que se denominaba complejo menor. Un territorio similar, muy similar al semiespinoso de la cabeza. Pero ahora ya no tiene ese nombre, complejo menor. Ahora se le denomina longísimo de la cabeza. El longísimo de la cabeza tiene su nombre porque es larguísimo, pero fino. Longísimo, pero que va a la cabeza. El otro longísimo o larguísimo es del cuello. Por lo tanto, tenemos longísimo de la cabeza y longísimo del cuello. El longísimo de la cabeza recorre de los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las últimas vértebras cervicales, de C4 hasta C7. De los tubérculos posteriores de los procesos transversos de C4 hasta C7. Y se proyectan sus fibras hasta el proceso mastoides. Por lo tanto, es distinto a ese, incluso en su inserción. También es distinto en su origen, porque este era de la base de los procesos transversos. Este es de los tubérculos posteriores de los procesos transversos. Son súper distintos al final. ¿Cuál es su acción? Hacer una extensión de la cabeza sobre el cuello, hacer una extensión de la columna cervical, o rectificarla, o hacer lateralidad, pero desde posterior, una lateralidad de cabeza, o ayudar en la rotación de la cabeza. O sea, un supermúsculo. Longísimo de la cabeza. Y luego tenemos el longísimo del cuello. El longísimo del cuello, su origen, tal cual muestra esta imagen, miren, ahí está, C1, C7, T5. Su origen es torácico. Su inserción es cervical. ¿Qué es lo que hace este músculo? Extensión de la columna cervical sobre la torácica. ¿De qué manera lo hace? Se origina en los procesos espinosos, mire, proceso espinoso de las 5 primeras vértebras torácicas, y sus fibras se van a encontrar en los procesos transversos de las últimas 4 vértebras cervicales a distintos niveles, para todos lados. Por lo tanto, va a traccionar desde una torácica, pero desde un proceso espinoso, o sea, desde el centro, y va a traccionar hacia la periferia de la columna torácica, de la columna cervical. De tal forma que va a ser un muy buen extensor de la columna cervical sobre la torácica. Y entonces, ¿cómo lo vamos a ver nosotros después de la disección? Como una estructura larga que está muy central y muy pegada a las vértebras. Eso es el longísimo del cuello. Este longísimo del cuello es homólogo en el tórax, después en la región lumbar, a los músculos transversos espinosos.
estos músculos, estos dos, son homólogos, perdón, el músculo semiespinoso de la cabeza es homólogo a decir el lonquísimo torácico, o músculos que son intermedios a nivel del tórax y del lumbar. Y el músculo que se ve allá abajo, que es un poco más lateral, el lonquísimo de la cabeza, es homólogo a decir iliocostal. O sea, después cuando veamos los músculos de la masa común de la región posterior, es como que se diferenciaron en el cuello y propusieron más musculatura específica, precisa, especialista, para poder hacer un mayor movimiento de la columna cervical que el resto de la columna. Entonces a mí me parece que ese dibujito o ese tipo de cosas sirve para dos cosas. Sirve para poder entender de manera sencilla cuál es el origen y la inserción de uno y otro y cuál es la diferencia. Y para que se proyecte que si lo uno, voy a ver un enredo. Pero además porque, chiquillos, cuando ustedes tengan la duda, interpreten los textos. Interpreten, haga esto. Si quiere con más bonito, más bonito. Ya es una vértebra maravillosa, pero no es necesario. Un esquema. Porque es la única forma que usted realmente lo aprenda. Entonces, mire ahí, músculo esplenio de la cabeza. El músculo esplenio de la cabeza dijimos que deja en el centro una región que va a poder visualizarse el músculo semiespinoso de la cabeza del tercer plano, que se denomina el corazón de los músculos esplenios. Esto es lo más romántico que van a ver en la anatomía. ¿Y cuál es su origen? BC4, ligamento nucal, mire, hasta abajo, hasta T5. Por lo tanto, y su inserción, línea nucal superior, pero levemente hasta el proceso mastoides, levemente. Ahí estamos viendo entonces el semiespinoso de la cabeza. Ahí estamos viendo parte del longísimo de la cabeza. Son difíciles de ver, están todos en el mismo plano. Y en el mismo plano, aquí, estamos viendo el músculo longísimo del cuello. Por eso es que antes S y S se le denominaban complejos. Complejo mayor, complejo menor. Pero ambos son del tercer plano y ahora se denominan semiespinoso de la cabeza y longísimo de la cabeza. También el longísimo de la cabeza se le denomina el largo de la cabeza. Pero ya vimos cuál era el largo de la cabeza. Estaba por anterior. Entonces nosotros hacemos la diferencia y no le decimos largo, le decimos longísimo. Músculos del cuarto plano de la nuca. Los músculos del cuarto plano de la nuca son músculos pequeños, que mantienen una relación entre el axis, el atlas y el occipital. Porque sería lógico pensar de que el movimiento, un movimiento estructural tan maravilloso como el trocoide perfecto que hace el atlas y el axis, no puede tener menos que músculos para él. Por lo tanto, los músculos de la región del cuarto plano se van a dividir en un oblicuo inferior, un oblicuo superior, un recto posterior mayor de la cabeza y un recto posterior menor de la cabeza. El oblicuo inferior se proyecta desde la región posterior, el proceso espinoso del axis. Y del axis se va a proyectar hacia las masas laterales del atlas. Y de las masas laterales del atlas va a nacer, se va a originar el músculo que se denomina oblicuo superior. Y el oblicuo superior se va a proyectar a un área que se va a encontrar entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Desde el axis, del proceso espinoso del axis, se va a proyectar hacia la inserción del músculo oblicuo superior, este músculo que se denomina el recto posterior mayor de la cabeza. Entonces, entre el recto posterior mayor, el oblicuo inferior y el oblicuo superior se va a formar un triángulo que se le va a denominar triángulo suboccipital. Triángulo suboccipital, o sea que está debajo del occipital. Triángulo suboccipital, que va a ser importante para el paso de estructuras nerviosas y para el paso de estructuras nerviosas. O sea, uno es que va a atravesar un nervio y por otro lado en ese triángulo va a pasar un nervio a través del triángulo. ¿Ya? No lo va a atravesar. El recto posterior menor de la cabeza es el músculo que inicia el movimiento de extensión de la cabeza sobre la columna cervical. Es un músculo muy pequeño que se ubica en relación al tubérculo posterior del atlas y se va a insertar a la línea nucal inferior. Tubérculo posterior del atlas hasta la línea nucal inferior. Y está más por medial, por lo tanto no es parte del triángulo suboccipital. Aquí estamos viendo una disección de la región de la nuca y podemos observar lo siguiente,
Aquí estamos viendo los músculos del primer y segundo plano, es decir, trapecio, y acá estamos viendo el músculo esplenio de la cabeza. Y estamos en disección, el tercer plano lo han sacado y vemos el cuarto plano muscular. Aquí estamos viendo el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. Entre esos, este triángulo, que se denomina triángulo suboccipital, para el paso a través del triángulo de la raíz o el ramo posterior del primer nervio cervical. Ramo posterior del primer nervio cervical. Y atravesando el triángulo de lado a lado, el gran nervio suboccipital, o nervio de Arnold. Gran nervio suboccipital o nervio de Arnold. Ese es el ramo posterior del nervio seroso. Y ese nervio da su clínica, que es patognomónica, o sea, es exclusiva de él. Es un dolor de cabeza muy característico, muy de la región posterior de la nuca, que lo ven los neurólogos, y es por compresión de ese nervio que es sensitivo. Pero miren la diferencia de ese nervio del C3 o del C1. Es enorme el nervio suboccipital. Por lo tanto, si se comprime, el dolor de cabeza va a ser gigante en la región posterior. ¿Y cómo se hace? Se descomprime. ¿Lo dejamos hasta aquí hoy día? No, así. Bueno, todo lo que estamos viendo nosotros hasta ahora, hasta hoy, va a ser preguntado en los laboratorios de el viernes, de mañana, ¿ya? Porque nosotros tenemos que evidenciar de que usted esté a caballo con nosotros y que nos esté siguiendo la huella, el rastro. Si todavía está metida en hueso, estamos mal, ¿ya? Ahí me diría, ¿sabe qué? ¿Cuántos ramos tiene? Sí, esto y los 4, y este con la parte. Tiene que estar encima. Bueno, coloco la imagen de este chaval del laboratorio porque una vez que usted termine las clases de biología, usted debería ser capaz de interpretar origen, inserción y función y movimiento de todas las piezas musculares que estamos viendo aquí, todas. Y no solo de esas, las que están a nivel del miembro inferior también, etc. Los únicos músculos que usted no va a analizar aún va a ser músculos de la lengua, aún, músculos de la lengua, laringe, faringe, musculatura lisa y algunos músculos del pie. No tiene gran importancia, no son muchos, entonces abultarlos todo para nada. Mejor que si usted quiere ser traumatólogo, lo ve. ¿Ya? Pero el resto, o sea, alrededor de 500 músculos usted los va a poder analizar. ¿Ya? Va a ser una prueba de fuego, pero va a ser importante. Miología del tronco, miembro superior. La miología del tronco es de la región axial. Y el miembro superior claramente es la que está en relación al hombro y hacia distal. ¿Por qué hacemos la diferencia? ¿Por qué no colocamos miología del cuerpo humano? Porque la miología del tronco trabaja para el tronco. La miología del miembro superior trabaja para el miembro superior, pero están integradas ambas. O sea, vas a encontrar que hay miología del tronco que se inserta en el miembro superior, pero es del tronco. Y viceversa. Por lo tanto, hay que hacer la diferencia en cuáles son los músculos del tronco, específicamente, por ejemplo, los del tórax, y cuáles son músculos del miembro superior. Por un ejemplo, el pectoral mayor es un músculo que se origina en el tórax. Es gigante, pero se inserta en el miembro superior. Activa el miembro superior y trabaja sobre el miembro superior, pero es del tórax, porque está posicionado en el tórax y porque su masa muscular está en el tórax y podría trabajar para el tórax también, pero entonces usted va a decir, este es músculo del tórax, pero se mueve en relación al miembro superior. El miembro superior, perdón, las musculaturas del tronco está hecha para resistir carga, ¿ya? Por lo tanto, la musculatura del tórax, y sobre todo la que se denomina del tórax posterior superior, son músculos potentes, amplios, con unidades motoras amplias, grandes unidades motoras, estamos hablando de una unidad motora desde 100 hasta 500, de 1000 o 2000, es decir, las unidades motoras significa de que existe
una fibra nerviosa que es capaz de inervar a 2000 fibras. ¿Lo hará bien? Lo va a hacer con fuerza, pero no lo va a hacer refinado. También la característica de estos músculos es que los primeros planos son escudos. Los primeros planos, por lo tanto, son músculos anchos. Los planos que le siguen son músculos que son gruesos. De tal forma de que en la región posterior del tórax y en la región posterior del abdomen, o sea, en la región lumbar, trabajan dos músculos que son gigantes, que se denominan el latísimo del dorso, exdorsal ancho, y el músculo trapecio, haciendo un escudo completo de la región posterior. Y un escudo porque si usted activa la musculatura, no solo moviliza miembro o escápula, sino que además es capaz de endurecer la región de la espalda. Y por lo tanto va a ser un escudo protector y una unidad motora y una sensibilidad disminuida. O sea que la sensibilidad del tórax está básicamente temperatura y dolor hacia anterior. 70%, 30 o 40% nada más hacia posterior. De tal forma de que si a usted le viene un golpe, si le van a dar una bala, si le van a quemar, lo que sea, usted va a decir, no, yo pongo la espalda. Prefiero la espalda. ¿Usted dónde quiere un pinchazo? ¿En el tórax o en la región de la espalda? ¿Cuál es su representación cortical? Diría, no tengo idea si está yo menor inervado, pero usted sabe de que duele menos. Si usted va a recibir un golpe, normalmente lo que hace es... Entonces cuando dicen los que hay que ponerle el pecho a la pala, que en realidad hay que ser muy valiente. Para ponerle el pecho a la pala hay que ser muy valiente, porque uno colocaría la espalda, ¿cierto? Duele menos. Región posterior entonces está dada por el trapecio y por el músculo del mismo dedo. El primer plano se entiende de que no estamos en relación al trapecio. Y por lo tanto el músculo que está más superior es el trapecio. El trapecio es un músculo triangular, pero cuando usted lo une con el contralateral forma un real trapecio. El músculo trapecio tiene un tendón ancho, o sea, una aponeurosis en el centro. Y sus fibras musculares son periféricas. Las fibras musculares son descendentes, horizontales y ascendentes. Y sus orígenes son amplios. Es a nivel de la columna cervical, el proceso espinoso de la columna cervical, toda la columna cervical, toda la columna torácica. También el ligamento nucal, en todo el ligamento nucal. Y sus fibras entonces ascienden, las inferiores, las torácicas, ascienden para insertarse en la espina de la escápula, en el labio superior de la espina escapular. Por lo tanto, sus fibras actúan sobre la escápula, la fibra inferior. Las fibras medias, estas fibras, van a actuar sobre el acromion y se van a insertar en el acromion. Y las fibras que son descendentes desde el cuello van a dar la vuelta y se van a insertar en la clavícula. De tal forma que tienen una inserción a nivel del proceso espinoso o la espina de la escápula, en el acromion y en la clavícula. ¿Qué es lo que va a hacer este músculo? ¿Podemos ver si tenemos otra imagen? ¿Qué vamos a hacer este músculo? Si nosotros hacemos una tracción de las fibras que son descendentes, entonces podemos hacer una lateralidad de la cabeza, una extensión de la cabeza o una extensión de la columna cervical. Podemos también hacer una elevación del hombro, elevar el hombro, elevación de hombro. Podemos hacer una aducción de hombro, o sea, llevar el hombro hacia el centro. Una aducción de hombro, que ese movimiento se traspasa a una función que se denomina coaptación de la articulación. Coaptación, es decir, soy capaz de hacer de que el hombro por completo venga hacia el centro y de esa manera se apriete la articulación. Puedo hacer una coaptación de la articulación, pero una elevación de hombro. Las fibras que son medias son capaces de hacer una retracción de hombro. Puedo hacer una retracción de hombro. También puedo hacer una aducción de las escápulas. O sea, puedo llevar las escápulas hacia el centro. Las fibras que son ascendentes, es decir, las fibras inferiores, son capaces de hacer una depresión del hombro. Una depresión del hombro. Por lo tanto, estamos hablando de un músculo que es multifunción, muy amplio, escudo,
por eso que está en el centro es tendinoso y tiene una poliurosis, y está mal inervado de manera sensitiva. Es muy fuerte y también puede servir para la escalada, en el movimiento del hombro en la escalada. Hablemos del latísimo del dorso. Latísimo del dorso o dorsal ancho es un músculo amplio que tiene forma aplanada, enorme, que se ubica o se origina a nivel inferior. Sus orígenes son la cresta ilíaca, el hueso coxal, el hueso sacro, la cresta sacra media, las alas del sacro, el ligamento que se forma aquí o el tendón ensanchado y enorme y grueso que se va a formar y que se va a denominar aponeurosis toracolumbar. Su origen es la aponeurosis toracolumbar también, y sigue teniendo orígenes en los procesos espinosos de la columna lumbar y de la columna torácica, de tal forma que sus fibras se proyectan de manera horizontal y otras fibras se proyectan de manera ascendente, las inferiores. Las fibras que se proyectan de manera horizontal además tienen un origen en el ángulo inferior de la escápula. O sea, vuelven a tener un origen en el ángulo de la escápula y después se vuelven a proyectar hacia el miembro superior. Y las fibras que son ascendentes, que son las inferiores, se proyectan, son enormes, se proyectan, dan la vuelta sobre sí mismas, se torcen en relación al ángulo inferior de la escápula y terminan dando la vuelta y haciendo una inserción en el surco intertubercular del húmero, en el fondo del surco intertubercular del húmero, porque en el surco van a haber 3 músculos, pero en el fondo del surco el músculo latísimo del dorso, de tal forma de que este músculo cuando tracciona actúa sobre el miembro superior. Este músculo puede hacer una rotación medial del miembro superior, rotación medial del húmero. Se lo imagina traccionando desde atrás. Tracciono el húmero y por lo tanto lo hago rotar. Rotación medial del húmero. Es un músculo que puede hacer una coaptación de la articulación glenohumeral. Es un músculo que puede hacer una depresión del hombro. Puede deprimir el hombro. Puede hacer una extensión del miembro superior. Extensión de hombro, así. Extensión de hombro. Pero su trabajo más interesante es cuando el miembro superior sale de la posición anatómica y hace una flexión máxima. Entonces usted hace una flexión máxima, es capaz de devolverlo a su posición de origen, a la posición anatómica, porque hace extensión, pero desde una flexión máxima lo devuelve a la posición anatómica con mucha más fuerza que en el resto de los trabajos. Es el músculo que se ocupa para escalar. Por lo tanto, ese músculo se ocupa, también es multifunción y está orientado básicamente para hacer trabajar al miembro superior. Y ese origen, que es escapular, es muy interesante porque la escápula trabaja con el húmero de tal forma de que hace rotar o de estabilizar la escápula para trabajar sobre el húmero. Por eso tiene un origen a nivel del ángulo inferior de la escápula. Maravilloso. ¿No se porciona ese músculo? ¿Cómo? No se porciona. No. Ese músculo tiene fibras, tiene fibras superiores o fibras inferiores, pero no tiene fascículos. ¿Ya? Segundo plano. El segundo plano de los músculos de la región posterior son músculos más pequeños, pero también son planos, también son delgados. El músculo que estamos viendo acá es un músculo que es un plano solo de la región del tórax posterior, no está a nivel lumbar, porque por la presencia de la escápula. Es el segundo plano que está constituido por los músculos romboides. Músculos romboides, en algunos textos van a decir que es uno, en otros textos, y nos vamos a quedar con esa opinión de cátedra, son dos. Uno en romboides menor y un romboides mayor, que están separados levemente, no están así como aquí, levemente están separados por un espacio que además está en la misma fascia. Pero este músculo romboides menor tiene una inserción en la escápula un poco más alta, en su tercio más superior a nivel medial, y el romboides mayor en todo el margen espinal de la escápula, o margen medial, margen espinal, ¿cierto?
recordar que yo sé que al principio, a muchos de ustedes les cuesta saber cuál es el margen medial de la escápula. Siempre para eso tienen que mirar ¿qué cosa? Fosa glenoidea. Tienen que mirar la fosa glenoidea y decir, esto es lateral. Porque no saben cómo orientarla, porque siempre la han visto fuera del cuerpo. Entonces, en el margen medial se inserta el músculo. ¿Pero dónde se origina? Se origina en los procesos espinosos. Y en los procesos espinosos de C6 o C7 hasta T5. C6, C7 hasta T5. De tal forma de que las fibras son descendentes y es un músculo que puede hacer una rotación de la escápula, pero sobre todo el fascículo superior, es decir, el que nosotros denominamos romboide menor. Por lo tanto, el romboide menor puede hacer una rotación de escápula y cuando se activan en conjunto, la escápula viene hacia el centro. Por lo tanto, el músculo puede producir una aducción de las escápulas. Está hecho para eso, para aducir las escápulas. Cuando se aducen las escápulas, ¿qué pasa con el hombro? Lo retrae. Entonces, adicional a eso puede retraer la articulación de hombro, pero está hecho para aducir las escápulas. En el mismo plano de los músculos romboides se ubica un músculo que yo no mencioné en el momento, porque es del cuello, participa del cuello, topográficamente es del cuello, es decir, si nosotros hacemos disección, pero funcionalmente actúa sobre el tórax, y por eso que lo consideramos parte de los músculos del tórax. Es el músculo elevador o levantador de la escápula. El músculo levantador de la escápula se proyecta en sus orígenes entre C3 y C5 o C2 y C5. Es muy diverso su origen y se va a hacer descendente para proyectarse en su inserción en el ángulo superior de la escápula, pero más bien en la región medial del ángulo superior de la escápula. De tal forma que este músculo es capaz de elevar la escápula, pero también hacerla rotar. Pero también es capaz de hacer lateralidad de columna cervical. Pero además es capaz de hacer una leve extensión o ayuda en la extensión de la columna cervical. ¿Se lo imagina? Por tanto, su origen y su inserción también puede cambiar, dependiendo cuál sea su movimiento. Este músculo entonces se origina a través de lengüetas tendinosas y se inserta a nivel de estructura tendinosa, pero como un raspe tendinoso, como una expansión tendinosa a nivel de la escápula, que ahí no se ve, ahí pareciera como fibras carnosas, ¿cierto? El músculo elevador de la escápula. Este músculo también tiene una característica importante para ustedes. Es un músculo mucho más amplio de lo que lo representan los textos. Mucho más grande que lo que representan, mucho más grande que eso. Por lo tanto, en el cuello, la representación que mantiene es enorme. Usted lo va a confundir con los músculos escalenos. Y se va a dar cuenta que además este músculo es más grande que la escalera. Es más amplio, más ancho, más largo. En el cuello pasa formando una región por sí misma, o una parte de un triángulo de la región posterior. El próximo plano es el tercer plano de la región posterior, y el tercer plano está constituido por los músculos serratos. Los serratos se van a dividir en un serrato posterior superior, un serrato posterior inferior y un serrato mayor o anterior. Aquí estamos viendo los que son posteriores. Son los serratos posterior superior y posterior inferior. Los serratos son músculos que se denominan inspiradores accesorios porque actúan sobre las costillas. Y los músculos serratos son difíciles de disecar porque son muy finos. Muchas veces se disecciona la región y se pierden los serratos porque se pasó a llevar y se fueron. Por supuesto que hay que sacar la escápula y la musculatura adicionada a la escápula, y nosotros veríamos un contingente de fibras que lo vamos a ver en el laboratorio. Son fibras descendentes, fíjense, levemente, y descienden el serrato posterior superior hasta las primeras 4 costillas, de tal forma de que su origen es entre C7 y T3, dado que como descienden tienen que interactuar con la primera, segunda, tercera y cuarta costilla, de tal forma que su origen es levemente ascendido, 1 de ascenso. Entonces si va hasta la costilla 4, comienza en T3. ¿Se entiende? Misma lógica para el serrato posterior inferior. El serrato posterior inferior se inserta en las costillas 12, 11, 10 y 9. En las costillas.
sus fibras son ascendentes. Porque este hace el trabajo contrario. Este es un expirador accesorio. Ayuda a exhalar. Por lo tanto, como expirador accesorio, deprime las costillas desde posterior. ¿Y cuál es su origen? Una vértebra por debajo de su nivel costal. Por lo tanto, si la última costilla hacia superior era la 9, ¿cuál será su origen? T10, T11, T12, L1, 4. Por lo tanto, tenemos que los orígenes y las inserciones de los músculos serratos posterior superior y posterior inferior hacia las costillas. Uno es inspirador accesorio, el inferior es expirador accesorio. Perfecto. ¿Por qué accesorio? Es que también tiene la posibilidad de, si está fija la región torácica o la parilla costal, poder hacer movimientos de columna, ya sea lateralidad. Ayuda el movimiento de lateralidad. Por lo tanto, no es puro. Por eso se denomina expirador o inspirador accesorio. Los músculos que se ubican bajo los serratos se denominan músculos del cuarto plano. Y los músculos del cuarto plano son homólogos a los tercer plano de la nuca. Es decir, estos son los denominados músculos de la masa común. Los músculos de la masa común se originan en la aponeurosis toracolumbar. Se originan a nivel del sacro, a nivel del hueso coxal y en la cresta ilíaca, y en los tubérculos sacros posteromediales, y también en las crestas sacra media. Y toda esa región se va a originar como un contingente común para el músculo que va a ser lateral, uno intermedio y uno medial, denominados iliocostal, longísimo y transverso espinoso. Pero van a estar todos unidos. ¿Y qué van a proporcionar esto? Van a tener distintas interacciones con la columna y con las costillas, y luego con la columna cervical, para poder proporcionar una erección de la columna torácica y lumbar. Por lo tanto, se denominan erectores espinales. Son los músculos erectores espinales, o músculos del cuarto plano, o músculos de la masa común. Cualquiera de esos nombres es correcto para referirse a estos músculos. ¿Cuáles son? Músculo iliocostal, músculo longísimo, ya no con apellido, antes eran longísimos de la cabeza y del cuello, ahora longísimo. También le denominan longísimo torácico, también podría estar correcto. Y el músculo transverso espinoso. El músculo iliocostal es más lateral. Este iliocostal se proyecta en las costillas a nivel de los tubérculos costales aproximadamente y se va a posicionar en todas las costillas, en toda la región, y se va a proyectar en algunas ocasiones hasta las últimas vértebras cervicales. Hasta las últimas vértebras cervicales. Entre C4 y C7 aproximadamente. El músculo longísimo tiene la misma inserción, solamente levemente más medial que el iliocostal, y se va a proyectar en algunas ocasiones hacia la columna cervical. En algunas ocasiones. Si no, puede estar solamente inserto en las costillas. Y estos pequeños músculos transversos espinosos son homólogos a lo que nosotros conocimos en el cuello como el longísimo del cuello. Por lo tanto, estos músculos se posicionan entre procesos espinosos y procesos transversos. De un proceso espinoso de una vértebra hacia el proceso transverso de la vértebra suprayacente, o hacia dos vértebras suprayacentes, o hacia tres vértebras suprayacentes, o desde un proceso transverso de la vértebra hacia el proceso espinoso de la vértebra suprayacente. Por lo tanto, va a formar una red pequeñita entre procesos transversos y procesos espinosos. Y cuando traccionen, van a provocar entre vértebra y vértebra una erección de la columna torácica y lumbar. Y todo se va a proyectar en conjunto con el longísimo, que hace el mismo trabajo, pero de una manera un poco más eficiente desde las costillas, y el iliocostal, que va a ser más eficiente aún, porque está a nivel del ángulo costal posterior. Entonces, de esa manera se provoca una erección espinal mucho más potente que la flexión del tronco. O sea, usted puede hacer mucha más fuerza haciendo una erección espinal que haciendo una flexión, porque la flexión necesita solamente músculos de la región abdominal. Tiene músculos a nivel de la región lumbar específicos para eso, a pesar de que hay algunos que pueden ayudar. Estos músculos entonces son muy potentes. Y aquí tenemos una disección, todos juntos. ¿Ve?
músculos de la masa común. Y aquí estamos viendo el plano más medial, que son los músculos, una representación de los músculos transversos. Para todos lados, pero un proceso transverso. Pero adicional a eso, tenemos músculos a todo nivel de la columna que se van a posicionar entre los procesos espinosos y entre los procesos transversos. Y se van a denominar interespinosos e intertransversos, igual que los ligamentos. Y se van a posicionar entre los ligamentos, músculos que son interespinosos e intertransversos. Ahí tenemos músculos interespinosos, ¿cierto? Y ahí están los intertransversos. Y de estos músculos interespinosos e intertransversos, que no corresponden a un quinto plano, no hablan de un quinto plano en la región, debían ser, pero no, está todo dentro de lo mismo, solo que estos músculos están diferenciados de la masa común, se pueden ver, pero están en el mismo plano, es todo cuarto plano. Pero de estos músculos interespinosos e intertransversos derivan los músculos que se denominan del cuarto plano de la nuca. Porque finalmente lo que está interactuando ahí son procesos espinosos, procesos transversos, pero entre atlas y axis. Por lo tanto son lo mismo, solamente más evolucionados. Hay que evolucionar para poder interactuar con la cabeza. Región anterior del tórax. La región anterior del tórax está constituida por músculos que son amplios, grandes. Este es un músculo en abanico que se denomina pectoral mayor. El músculo pectoral mayor tiene 3 fascículos. Sus orígenes son amplios, se origina en el tercio medial de la clavícula, en el esternón, pero con doble origen external, una región a nivel del manubrio y una región a nivel del cuerpo. Y además se origina a nivel de lo que le proporciona el músculo recto del abdomen. El recto del abdomen va a interactuar hasta superior, entonces la vaina de los rectos, una vaina tendinosa, va a interactuar el músculo pectoral mayor. Y si usted quiere, también, porque es lo mismo, en las costillas 5, 6 y 7. O sea que va a originarse también las costillas 5, 6 y 7 y sus fibras van a ser ascendentes, otras van a ser horizontales y otras van a ser descendentes. De tal forma de que las inferiores, de nuevo, están torcidas y terminan insertándose en el labio lateral del surco intertubercular del útero. Porque en el fondo se insertó ¿quién? El latísimo del dorso. Este se inserta en el labio lateral. Perfecto. ¿Cuál es su acción? Su acción principal es hacer una aducción del hombro, ¿cierto? Una aducción del miembro superior, de tal forma de que lo trae hacia el centro. Pero adicional a eso, si usted lo tracciona, puede hacer una rotación medial del húmero. Por lo tanto, es un rotador medial. También un rotador medial. También es un aductor. Perfecto. Si nosotros ocupamos las fibras que son descendentes, puede hacer levemente o ayuda a la elevación de hombro. Porque cuando se tracciona el hombro, esta ayuda a elevar a que lo siga el húmero. También participa en esa función. Pero ¿sabe cuál es su acción más interesante? Que este es uno de los principales que se activa como músculos inspiradores accesorios. Como trabaja en la costilla 5, 6 y 7, y un músculo muy amplio, cuando usted fija el miembro superior, usted tracciona las costillas hacia superior y le ayuda a respirar. Eso ocurre cuando la persona es asmática, cuando la persona está obstruida, cuando la persona está muy cansada. ¿Usted ha visto un jugador de fútbol minuto 80 en la selección chilena y están Gary Medel atrás, mientras está pasando todo adelante, él está así? ¿Por qué? Porque como fija el miembro superior, hace un reclutamiento de fibras para poder respirar con más músculos que los propios intercostales que le están proponiendo. La única forma de hacerlo es que usted se coloque contra una pared cuando usted está trotando, full. Llega un momento de que están los 45 minutos, una hora trote, y dice, voy a parar, estoy muerto. Y se coloca contra un árbol, lo que sea, y hace así. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa situación? Usted está reclutando las fibras del músculo pectoral para poder respirar e inspirar y aumentar el contenido de la caja torácica, pero no tiene idea de lo que está haciendo.
Y eso es algo instintivo. ¿Por qué? Porque cuando éramos animales cuadrúpedos manteníamos la fijación de los miembros. Entonces podíamos respirar con mucha mayor amplitud. Por lo tanto, es un músculo inspirador accesorio si su origen e inserción cambian. Si usted fija el miembro superior, entonces en la inserción empezaría a ser el tórax. Músculo pectoral mayor. Además, tiene una importancia topográfica porque existe una división entre el músculo pectoral mayor y el músculo deltoide, que nos estamos mirando, que se va a denominar surco deltopectoral. Surco deltopectoral. Por donde va a pasar una vena importantísima que se denomina vena cefálica, que es parte del retorno venoso superficial del miembro superior. Aquí estamos viendo un esquema de las fibras del músculo pectoral mayor para ver que tiene fascículos distintos, ¿cierto? Un fascículo superior, un fascículo medio, un fascículo inferior. Y el fascículo inferior es el que está torcido, ¿cierto? Para poder provocar este movimiento. Adicional a eso, tiene una característica interesante porque recubre al tendón del músculo bíceps, de tal forma que el músculo bíceps pasa por dentro de él, por debajo, por profundo, y se inserta por el surco intertubercular, o se va a pasar por el surco intertubercular hacia la articulación de hombro. Así. Este es el triángulo deltopectoral. En el triángulo deltopectoral, en el fondo está el surco, ahí está la vena cefálica, ahí está el pectoral mayor. Y este es el deltoide. Perfecto. Ahí están las fibras diferenciadas, fibras que son descendentes, fibras medias y fibras ascendentes. Ahí no se ve mucho la torsión, pero están torcidas. Y aquí están, miren, los músculos que estábamos analizando antes del cuello. Una maravilla, ¿cierto? Se pueden ver todos. Miren los músculos de primer plano de los infrayoideos. Ahí está el músculo esternoyoideo y el homoyoideo. Esternoyoideo, homoyoideo. Ahí está el músculo esternocleidomastoideo con sus dos fascículos, ¿cierto? Hacia el esternón y hacia la clavícula, maravilloso. Acá se pueden ver los músculos suprayoideos. Miren el suprayoideo. Este es el vientre anterior del músculo digástrico, tendón intermedio, y ahí está el vientre posterior del digástrico. Y allá se puede ver en el trasfondo el músculo minoyoideo. Y mire cómo se ven los huesos yoides. Muy lindo todo. Músculo subclavio. El músculo subclavio es un músculo relativamente insignificante que se ubica como origen en el primer cartílago, en el cartílago de la primera costilla. Recuerda que ese cartílago se pierde si se sinostosa, ¿cierto? Pero es un cartílago embrionario importante porque de él deriva la articulación, y parte de las regiones importantes de la articulación esternoclavicular, deriva también los ligamentos asociados a la articulación esternoclavicular y deriva el músculo subclavio. Por lo tanto, su origen es el cartílago primera costilla, y se va a insertar en el surco que le proponía en la clavícula a nivel de su cara inferior, que se denominaba surco, en el surco subclavio, ¿cierto? ¿Cuál es su acción? Eleva la primera costilla y por lo tanto es un inspirador, ¿cierto? Es un inspirador puro, porque eleva costilla y no tiene tracción, pero igual se considera accesorio porque trabaja muy mal. Se considera un inspirador accesorio. Pero, ¿y por qué trabaja muy mal? Porque la costilla está sinostosada y prácticamente está inmóvil, por lo tanto no se mueve. Pero es una representación importante porque dijimos, parece que en un momento que en algunas personas, ¿cierto?, en estados terminales se podía evidenciar la acción del músculo subclavio. Músculo pectoral menor. Si nosotros extraemos el músculo pectoral mayor y el músculo subclavio, que está levemente por debajo, nos encontramos con este músculo que está en el mismo plano del músculo subclavio, pero a nivel más inferior. Y se denomina músculo pectoral menor. Ahora, el subclavio le quitamos importancia porque tiene mayor importancia funcional, pero va a tener importancia topográfica cuando analicemos las fascias de la axila. Ahí sí. ¿Ya? Ahora, solamente diremos que trabaja muy mal. El músculo pectoral menor se proyecta en el proceso coracoides de la escápula. Es uno de los tres músculos que se proyectan en un tendón conjunto del proceso coracoides y se va a ir a insertar a las costillas 3, 4 y 5. O sea, trabaja en 3 costillas, siendo un gran inspirador accesorio. Es un gran inspirador accesorio, pero además
este tracciona la escápula hacia anterior, por lo tanto puede provocar una protracción del hombro y muy potente. Eso es un músculo que hace la protracción del hombro, pero además de llevarlo hacia anterior, como que lo lleva hacia el centro. Y de hecho usted lo puede hacer. Usted, a pesar de que el músculo es muy profundo, si usted hace una protracción de hombro pura y no activa el pectoral mayor, entonces usted puede sentir trabajando el pectoral menor por debajo. Si usted hace movimiento de protracción, aunque sea leve, inmediatamente siente el pectoral menor cómo se activa. Y el pectoral menor va de lateral a medial, es inverso al pectoral mayor. Y también es un inspirador. Otro músculo interesante, mire, sacamos el pectoral menor y nos encontramos, si nosotros levantamos la escápula, vamos a tener músculos que son del miembro superior, como el subescapular y parte de músculos del manguito rotador del hombro. Vamos a ver eso en miembro superior. Este sigue siendo del tórax, serrato. Pero este es el serrato mayor, o serrato anterior. Dijimos que había otros dos serratos, estaban por posterior. Serrato posterior superior y posterior inferior. El serrato anterior mayor es mucho más potente, es mucho más amplio. Se origina en el margen espinal o medial de la escápula, pero por anterior. Y después se viene hacia las costillas, desde la costilla 1 a la 9. O sea, en las 9 primeras costillas se inserta. Y entonces queda interpuesto a nivel costal, casi en toda la parrilla costal. Es un músculo muy difícil de observar, porque al estudiante se le olvida que su origen a nivel medial es la escápula. Por lo tanto, cuando ve la escápula puesta en la región, tapa la mayor parte del músculo serrato. Por lo tanto, se encuentra bajo la escápula, pero no se inserta en la escápula a nivel de la fosa subescapular, solo en el margen medial. Y este músculo es el que posiciona la escápula pegada contra el tórax. Por lo tanto, este es el que produce la sinsarcosis escápulo-torácica. Adicional a eso, mantiene una inervación muy interesante, porque lo inerva el nervio que se denomina torácico largo, que es parte de un plexo que se denomina plexo braquial. Pero lo interesante es que es un nervio que se ubica antes, se forma antes de la formación de todos los nervios, o de la mayoría. Se forma en el cuello, primero que el resto. Y desde el cuello desciende hacia la región del tórax. Y es un nervio amplio, que cuando pasa por la región, pasa de largo, se denomina torácico largo. Si se formó en el cuello, imagínense, pasa por todo el tórax. Cuando se comprime, cuando se daña, cuando no se forma, puede pasar. Entonces hay una denervación del músculo serrado, o una hipofunción del músculo serrado. Y las personas caen con escápula larga. Y entonces la escápula, el margen medial de la escápula, se eleva y se nos viene hacia la periferia. Y entonces las personas dicen estar siempre con dolor de hombro, con dolor de tórax, con dolor de espalda, con dolor de cabeza o con dolor del cuello posterior. Y viven con una impotencia funcional siempre. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, hay que detectar por qué se está produciendo. Si hay una compresión del nervio torácico largo, entonces se debe ir a descomprimir. Si se seccionó, muy común la sección del nervio en las cirugías de mama. Muy común porque es una de las complicaciones primarias. Por lo tanto, queda la persona con escápula alada. Bueno, eso puede ser una complicación, o quirúrgica. Nada que hacer, ¿cierto? Pero también podría pasar de que fuera por hipofunción y que solamente fortaleciendo la musculatura o haciendo trabajar a otra musculatura para esto, como la musculatura del manguito rotador del hombro, entonces usted solvente la impotencia funcional. Ese es el trabajo de un kinesiólogo. ¿Ya? Hacer que ese músculo no importe, porque tengo otro que lo desarrolle más. ¿Ya? Músculo serrato mayor. Intercostales. Bueno, chiquillos, estamos en la hora. Dejemos hasta aquí y seguimos.